este teorema del matrimonio, y lo que hicimos con él fue caracterizar una condición necesaria y suficiente para que hubiera un perfect matching en este caso, ¿no? Entonces, en el que todos los nodos estaban emparejados con todos, o sea, todos los nodos del lado L o del lado izquierdo estaban emparejados con los nodos del lado derecho. Y bueno, esta demostración está bonita porque cuando hicimos el contrapositivo de la aseveración que está ahí, de hecho llegamos a encontrar ese conjunto de nodos, ¿no? O sea, cuando supusimos que que el flujo no era máximo y que por lo tanto no había un perfect matching, llegamos a encontrar un conjunto S tal que exactamente, tal que su conjunto vecindario, su cardinalidad era más pequeña, ¿no? Que es la contrapositiva de lo que tenemos acá. Y digamos, el truco padre de eso fue que agarramos nuestro resultado de flujo máximo corte mínimo y eso lo utilizamos como herramienta para la demostración, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en el que el algoritmo también es una herramienta de análisis para los problemas. O sea, los algoritmos son susceptibles de ser analizados, de que nosotros podamos caracterizar sus propiedades, pero también podemos utilizarlos para analizar. Entonces este es un ejemplo de eso, ¿no? donde utilizamos los resultados que tuvimos de nuestro algoritmo para analizar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer el resto de la clase es seguir viendo aplicaciones de estas redes de flujo. Y de las cosas que ya comenzamos a hacer fue precisamente esta, lo que le llamamos que es una reducción polinomial, ¿no? O sea, lo que hicimos fue agarrar un problema que por ejemplo, es matching, lo transformamos a una instancia de flujo, resolvimos el problema de flujo y a partir de esa solución resolvimos el problema original. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos, unos que son más o menos, pues se ve intuitivo, o sea, como que sí tiene sentido utilizar red de flujo, y vamos a terminar con un problema en el que no, digamos que en primera instancia uno podría pensar que no tiene nada que ver, pero da una solución bonita. Bueno, entonces ya fue teorema del matrimonio. Entonces otro problema que vamos a resolver con redes de flujo es el problema de caminos disjuntos. Entonces en el problema de caminos disjuntos, como entrada, nosotros tenemos un grafo dirigido y tenemos un origen y un destino, ¿no? Origen S y un destino T. Entonces lo que queremos encontrar es el número máximo de caminos que no comparten aristas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos caminos de aristas disjuntas, la azul y la moradita, ¿no? Entonces, ¿cómo qué aplicaciones se imaginan para este problema? O sea, en general lo que nosotros podemos medir con el número de caminos de aristas disjuntas es qué tan robusta es la red, porque para desconectar a S de T tendríamos que eliminar ¿cuántas aristas? Bueno, de hecho que ese va a ser un resultado posterior, ¿no? Pero nos da la idea de que va a ser igual al número de caminos de aristas disjuntas, ¿no? Porque si se fijan, o sea, son caminos que son independientes entre sí con respecto a las aristas, ¿no? Bueno, entonces esa es nuestra nueva misión. Dado un grafo, queremos encontrar el número máximo de caminos de aristas disjuntas. ¿Cómo ponemos cómo ponemos en términos de una red de flujo? Y a partir de esa red de flujo resolver el problema que tenemos ahora. ¿Qué harían? Y podemos tomar o sea, podemos aprovecharnos de que sabemos cómo funciona Ford-Fulkerson, ¿no? O sea, Ford-Fulkerson, ¿qué hace? Encuentra caminos, ¿no? Agarramos un camino arbitrario, pero lo que queremos es que ese camino arbitrario, las aristas que utilicemos, ¿qué? Ya nadie más ya no las puede utilizar para pasar más flujo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer para eso? Desaparecer. Pero más que desaparecerlas, que como para que... Exactamente, o sea, lo único que tenemos que hacer es restringir el flujo, o sea, que nada más sean una vez utilizables.
Y eso se hace fácilmente, ¿no? Ya lo vimos la vez pasada, que una forma de restringir el flujo es, por ejemplo, ponerles capacidad 1 a todas las aristas. Si les ponemos capacidad 1 a las aristas, solamente van a ser capaces de ¿qué? De pasar una única unidad de flujo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un camino de aumento, las aristas que utilicemos ya no se van a poder volver a utilizar. Entonces, ahora nuestra hipótesis que está formulada en este teorema es que el máximo número de caminos de aristas disjuntas va a ser igual al valor del flujo máximo. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que demostrar ese teorema. Pero la demostración va a ser igual a la que ya hicimos cuando... ¿Qué reducción hicimos la vez pasada? ¿Qué reducción hicimos? Pues la de matching máximo a red de flujo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. O sea, como vamos a estructurar esta demostración es que si alguien me da un flujo de cualquier valor, yo puedo encontrar exactamente ese número de ¿qué? De caminos de aristas disjuntas. Y al revés, si alguien me da un conjunto de caminos de aristas disjuntas, yo voy a poder entregar un flujo de ese valor. Y tiene sentido, ¿no? O sea, de hecho es un poco la misma lógica que estamos utilizando. Entonces vamos a comenzar con el menor y ¿qué? Con el menor o igual. Y entonces vamos a suponer que hay ¿qué caminos? Que hay K caminos de aristas disjuntas. De hecho, cuando he visto que mucha gente cuando está hablando inglés, de las cosas en las que más se equivoca es decir las letras. Entonces, en lugar de decir K, siempre dicen K. ¿No? Es así bien común. Entonces, yo no dije K, yo dije K. ¿Quién sabe qué estaría pensando? Entonces, vamos a suponer que tiene K caminos de aristas disjuntas. ¿Qué hacemos ahora? O sea, todos esos son caminos que parten de S, que llegan a T y que no comparten ninguna arista. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo nada más le asigno en cada uno de esos caminos, le paso cuántas unidades de flujo. Pues una unidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor de mi flujo? Va a ser igual a acá. ¿Sí están de acuerdo? Está bastante, bueno, no está, sí les hace sentido. O sea, si me dan, o sea, yo tengo mi red y me dicen, tengo K caminos de aristas disjuntas, o sea, que no comparten ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna arista. Entonces agarro uno de ellos. Imagínense que uno de ellos es que está acá, ¿no? Entonces, yo a través de ese camino, ¿qué puedo hacer? Puedo pasar una unidad de flujo, ¿no? Porque son de capacidad 1. Entonces paso 1, y ya ¿qué flujo tengo? Ya tengo flujo 1. Pero así como hay K de ellos, entonces por cada uno de esos K, ¿qué puedo hacer? Pues pasar una unidad de flujo, ¿no? Entonces sí es ahora más o menos claro que si me dan K caminos de aristas disjuntas, entonces yo puedo inmediatamente dar un flujo de valor ¿qué? De valor K. Entonces eso quiere decir que, o sea, los flujos al menos son del mismo tamaño que ¿quién? Que el número de caminos de aristas disjuntas. Podría ser más, ¿no? Porque nada más estamos dando un caso particular, pero al menos son del mismo tamaño, ¿no? Porque si me dan un número de caminos de aristas disjuntas, yo entrego un flujo de ese mismo valor, ¿sí? Entonces ahora el otro lado es más o menos similar. Entonces ahora ahora si me dan hubiera estado chido el blooper. Entonces ahora si me dan un flujo si me dan un flujo de valor K, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué podría hacer? O sea, primero lo que sabemos es que por el teorema de la integridad y la invariante de integralidad es que todos los flujos van a valer 0 o 1, ¿no? ¿Por qué? Porque todas mis capacidades son ¿quién? Son enteras, ¿no? Entonces si las capacidades son enteras, todos los valores de flujo son ¿quién? Son enteros, ¿no? Y bueno, entonces en este caso como las capacidades son 1,
solamente los valores de flujo en todas las aristas pueden ser ¿qué? 0 o 1, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? Es lo único que puedo pasar en una arista arbitraria, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar alguna arista SU, o sea, alguna de las aristas que salen ¿de dónde? De la fuente, ¿no? Y entonces, si esa arista tiene una unidad de flujo, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué hago? O sea, yo sé que este nodo incidente, llamémosle A, ¿qué va a pasar con el flujo? Si le está entrando una unidad de flujo, ¿qué debe suceder? Tiene que salir esa misma cantidad, ¿no? Entonces debe tener por otro lado. Y entonces, eso debe ser cierto hasta que lleguemos eventualmente ¿a dónde? Exactamente, eventualmente al 5. Entonces ya tengo una, ¿cómo se llama? Ya tengo un camino, ¿no? Entonces ahora agarro alguna otra de estas, ¿cómo se llama? Alguna otra de estas. Entonces debe ser cierto que lo mismo, ¿no? Y también debe ser cierto que ninguna de las aristas que usó el camino previo son usadas por este otro que vamos a construir, ¿no? Porque si no se violaría ¿qué? La de capacidad, ¿no? Ahora, ¿cuántos de estos vamos a tener? Aristas que salen de S con flujo. Tiene que ser K porque el flujo vale ¿cuánto? Porque el flujo vale K. Entonces, de esa forma vamos a poder recuperar K caminos de aristas disjuntas. ¿Sí les hace sentido? Entonces, allá tenemos otro ejemplo de otra reducción polinomial, donde si nosotros nos dan una instancia del problema de caminos de aristas disjuntas, nada más les pongo capacidad 1 a todas las aristas, lo meto al resolvedor de redes de flujo y entonces ahora tengo que hacer otro algoritmito que hace estos seguimientos de cuáles son las aristas que tienen flujo para ya calcular los caminos que son aristas disjuntas. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Y bueno, pues como que sí se parecen bastante, ¿no? Bueno, entonces ahora hay otro problema que también está muy relacionado. Entonces ahora otro problema en una red es encontrar el conjunto F, y generalmente de cardinalidad mínima, tal que si eliminamos a ese conjunto F de aristas, vamos a desconectar a S de T. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dice su intuición en relación con lo anterior? Y con todo lo que hemos estado hablando. Que va a ser el número de caminos independientes. Exactamente, que va a ser el número de caminos de aristas disjuntas, ¿no? ¿Sí, están sí les hace más o menos sentido? Y también, ¿con qué otra cosa lo podemos relacionar? Con el corte mínimo, ¿sí están de acuerdo? O sea, porque si trabajamos en una red de capacidades 1, el corte mínimo les va a decir que el lugar donde hay menos aristas conectando al lado A, del lado ¿quién? Del lado B, ¿no? Entonces, si quito esas aristas, voy a desconectar A de B y por lo tanto voy a desconectar a S de T. ¿Sí les hace sentido a todos? Entonces, eso es lo que vamos a relacionar ahora. Entonces, este es el teorema de Menger, que dice que el número máximo de caminos de aristas disjuntas es igual al mínimo número de aristas que tenemos que eliminar para desconectar S de T, ¿no? Y la demostración es similar. Entonces ahora vamos a suponer que si eliminamos el conjunto F de aristas, desconectamos a S de AT y vamos a suponer que la cardinalidad de ese conjunto F es K. Entonces estamos suponiendo que si eliminamos esas aristas, se desconecta el grafo. Entonces eso quiere decir que todos los caminos que llevan a Roma, ¿no? Que todos los caminos que tienen aristas de F. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Sí están todos de acuerdo? O sea, si al eliminar estas aristas desconecto a S de T, quiere decir que todos los caminos diferentes que unían a S a T tienen aristas en ese conjunto, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo?
Entonces, que de hecho es lo que dice, qué es lo que dice aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a lo más hay K caminos disjuntos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, ¿por qué? O sea, recuerden, tenemos K, es el número de aristas que desconectamos. Entonces, todos los caminos tienen, ¿cómo se llama? Tienen aristas en ese lugar. Entonces, el número máximo de caminos de aristas disjuntas sería cuando tienen exactamente uno, ¿no? Entonces, no puede haber más caminos de aristas disjuntas que ese valor de F. Véanlo en la otra dirección. O sea, si hubiera más caminos de aristas disjuntas, ¿qué tendría que pasar? No se desconectaría, ¿no? F no valdría, ¿cómo se llama? No valdría acá, ¿no? ¿Sí les hace sentido a todos? O sea, si hubiera más de K caminos de aristas disjuntas, quiere decir que eliminando K aristas, no lo desconecta, ¿no? Porque habría al menos otro camino que no tiene aristas en ese, ¿cómo se llama? En ese conjunto, porque son disjuntas, ¿sí? Bueno, entonces para el otro lado vamos a mandar a llamar a nuestro viejo amigo flujo máximo por camino, ¿no? Bueno, entonces ahora para el otro lado vamos a suponer que el máximo número de caminos de aristas disjuntas es K. Ahora, por nuestro resultado anterior, nosotros ya sabemos que el valor del flujo máximo es ¿cuánto? Es exactamente K. Entonces, si el flujo máximo vale K, ¿cuánto debe valer el corte mínimo? Debe valer K. Entonces debe haber un corte AB que tiene capacidad exactamente K. Entonces ahora, si le llamamos F a ese conjunto de aristas que van de AB, nosotros sabemos que si eliminamos a esas F aristas, desconectamos al, ¿cómo se llama? Al lado A del lado B. Y entonces ya acabamos, ¿no? Entonces estos están más o menos, pues son intuitivos porque son problemas que están muy, muy relacionados, ¿no? O sea, tiene mucho que ver. O sea, ¿cuántos caminos de aristas disjuntas quiere decir? En cada momento, ¿cuántas alternativas tengo yo para salir de quién? Del lado A y llegar al lado ¿quién? Al lado B, ¿no? Y bueno, entonces, a ver, piénselo también, digamos, o sea, si ustedes tienen que desconectar el lado S del lado T, ¿a dónde irían a pegarle? Pues donde está más flaco, ¿no? O sea, siempre se va, ¿no? Así dice el dicho, ¿no? Que quién sabe qué se rompe donde, quién sabe dónde. Bueno, pero le irían a dar donde está más flaco, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde está más flaco? Pues en el corte mínimo, ¿no? Entonces ahora, y sobre todo más en este caso que estamos trabajando con aristas de capacidad 1. O sea, digamos que todas las hebritas de esta forma de conectar esa T, todas son de grueso 1. Entonces, ¿a dónde me voy? A donde haya menos. ¿Y dónde es donde hay menos? En el corte mínimo. Ahora, si lo otro que estuvimos viendo, entonces, con respecto a los caminos de aristas disjuntas, no puede haber más caminos de aristas disjuntas que la capacidad del corte mínimo, ¿no? ¿Por qué? O sea, imagínense que hay K más 1 caminos de aristas disjuntas. Esos K caminos me llevan de S a T, esos K más 1 caminos me llevan de S a T, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando ellos intenten atravesar el corte mínimo si nada más hay K aristas? Pues ya no es posible, ¿no? Entonces no puede ser posible que haya, ¿qué? K más 1 caminos de aristas disjuntas. Entonces, como que sí, eso pues tiene lógica y bueno, ya se ve reflejada en nuestras demostraciones. ¿Dudas sobre esto? Y bueno, entonces, si se fijan, es como que otro patrón de diseño que hemos, que ya estamos utilizando, ¿no? El primero que utilizamos, ¿cuál fue? O sea, ya utilizamos Greedy, que es como un patrón de diseño, ¿no? Cómo diseñar algoritmos. Luego lo siguiente, ¿qué fue? Fue divide y vencerás. Después programación dinámica. Entonces este es el que sí. O sea, es una reducción polinomial a un problema que ya, o sea, reducir un problema a otro para el cual ya conocemos su solución. Bueno, entonces vamos a seguir viendo otros problemas.
las redes de flujo se pueden generalizar. O sea, lo que vamos a hacer es hacer más generales los problemas o las instancias que tenemos. Entonces, en una red de flujo, nosotros teníamos que solamente la fuente podía generar flujo, solamente el sink podía consumir flujo y todos los demás nada más eran como nodos transitorios, ¿no? Entonces, una generalización de eso sería que poder tener múltiples fuentes y poder tener múltiples sinks, ¿no? Entonces, ¿sí están de acuerdo que ese problema es más general? Bueno, entonces, en ese caso, una instancia de ese problema que se llama circulación con demandas es otra vez nuestro grafo dirigido, la función que le asigna capacidad a las aristas, y ahora vamos a tener una función que le asigna demanda a los nodos. Entonces vamos a decir que, van por convención, que si esta demanda es positiva, es un nodo que come flujo, porque está demandando flujo. Y si la demanda es negativa, entonces él va a ¿qué? Va a generar flujo, va a proveer flujo. Y bueno, digamos, podemos seguir teniendo nodos que tienen demanda cero, que serían los casos con los que ya estábamos acostumbrados. ¿Sí? Entonces, nada más es una instancia más general. ¿Sí están de acuerdo? O sea, donde ahora ya cualquier nodo puede ser fuente, cualquier nodo puede ser sink, y podemos tener múltiples de esos. ¿Sí? Entonces, ahora, una circulación es una función que satisface estas dos propiedades. Entonces, tenemos la propiedad de capacidad, que es la misma, y ahora la propiedad de conservación, ¿cómo se imaginan que sea? O sea, antes los nodos, todo el flujo que les entraba era igual al flujo que les salía. Ahora, ¿cómo debe de ser? Ahora, el flujo que les entra menos el flujo que les sale debe ser igual a ¿qué? A su demanda, ¿no? O sea, si la demanda es positiva, tiene que ser que el flujo que les entra es ¿qué? Mayor que el que les salga, ¿sí? Si la demanda es negativa, quiere decir que él saca más de lo que les entra, ¿no? Entonces, demanda positiva, él quiere comer, demanda flujo, gimme flujo, ¿no? Y si la demanda es negativa, él da flujo. ¿Sí es claro el problema, no? Bueno, entonces ahora vamos a intentar resolver este nuevo problema. ¿Cómo le harían? Generalmente, cada que se hace el problema más general, se hace más difícil. Pero no siempre. ¿Cómo resolverían este problema? Pues si hay un camino pues quiere decir que sí hay circulación, ¿no? Pues sí, más o menos. Entonces, a ver, ¿cómo? Bueno, vamos primero en nuestro camino hacia intentar resolverlo. Primero vamos a ver si hay alguna condición que sea necesaria para que la red tenga una solución. Entonces, la condición necesaria que nos pone ahí es que si sumamos a todos los nodos que generan flujo, ese valor de flujo debe ser igual a la suma de ¿quién? De todos los que comen, ¿no? Y eso pues como que sí tiene sentido, ¿no? O sea, porque todo el flujo que genera se tiene que ir a algún lugar. Entonces, si no hay suficientes nodos que se lo coman, pues no vamos a poder cumplir con las propiedades con la propiedad en particular de ¿quién? De conservación, pero ¿cómo se llamaba esto? Igual de conservación. ¿Sí les hace sentido? Entonces esta debe ser una condición ¿qué? Debe ser una condición necesaria, ¿no? ¿Es suficiente? Quién sabe, ¿no? Pero sí es una condición necesaria. O sea, si hay unos nodos demandando 20 unidades de flujo y nada más tengo nodos generando 10, pues no les voy a poder, cumplir, ¿no? Y al revés igual, o sea, si tengo generando 20 unidades de flujo y nada más se quieren comer 10, pues no voy a tener dónde acomodar las otras y no voy a poder asignar flujo de manera correcta.
Bueno, entonces, para poder encontrar esta función de circulación, tengo esta condición que es necesaria, ¿no? Que la suma del flujo que generan los nodos debe ser igual al flujo que se comen los nodos que tienen hambre, ¿sí? Y bueno, entonces por ejemplo ahí tenemos un caso de de hecho ya esta es una circulación donde el nodo, las letras en negritas son la capacidad de las aristas y el número que está acá es el valor del flujo que se le está asignando a esta arista. Ahora, a ver, para todos es claro cuando les digo que una circulación en este caso también es una función. Es una función que tiene como dominio ¿a quién? A las aristas y como codominio, pues en este caso los números naturales, ¿no? Si tenemos puras capacidades que enteras, ¿no? O sea, los números enteros, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces es igual que los flujos son unas funciones, ¿no? Es una función, ¿no? Es una función que a cada arista le asigna ¿qué? Flujo, ¿no? Un valor de flujo. ¿Sí? Sí, para todos, claro. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo le harían? Pues también en For-Fulkerson cuando intentábamos resolverlo hacíamos que por un momento la arista tuviera un valor negativo, entonces... No un valor negativo, o sea, generábamos otra en otra dirección. Pues ¿Podría ser algo parecido? con esas diferencias asignamos la capacidad, ¿no? O sea, Y luego, pues ya más o menos. hay una crítica que dice que cuando tenemos un martillo, a todo le vemos cara de clavo, ¿no? Entonces, pues digamos que en general no es correcto, pero no está ¿qué tal si es un clavo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto con el For-Fulkerson normal? ¿Qué tendríamos que hacerle a este problema para poderlo resolver con For-Fulkerson normal? No podría ser como que agrupar unas fuentes en Exactamente, entonces la idea es, él nada más se entiende de una fuente y un sink, ¿no? Entonces, ¿cómo le podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es algo así. Entonces, o sea, en mi grafo original tengo mi instancia de circulación con demandas, donde los nodos tenemos la demanda 7, 8 y 6, ¿no? Y el 10 y el 11. Entonces lo que podemos hacer es crear un sink y una fuente, y entonces vamos a conectar el sink a todos los nodos que estén generando flujo. Perdón, una fuente a todos los nodos que estén generando flujo y un sink a todos los nodos que estén, ¿cómo se llama? Consumiendo flujo. Le vamos a poner la misma capacidad a esta arista que la cantidad de flujo que él quería producir, ¿no? Y entonces esta es una instancia de red de flujo normal, ¿no? Es una instancia de red de flujo normal. Ahora entonces, o sea, ¿por qué, por ejemplo, cuál es el propósito de haber puesto estos valores? O sea, aquí teníamos nuestro menos 7, ¿no? Y este era menos 8, y este era ¿qué? Menos 6, ¿no? Entonces, a nosotros poner esta capacidad 7, quiere decir que aquí cuánto va a estar entrándole a este. Le va a estar entrando 7 unidades de flujo. Y de aquí entonces ¿cuántas unidades de flujo van a tener que salir? 7, ¿no? Entonces, si forzamos a que esto valga 7, o si el valor del flujo es 7, entonces por aquí van a salir 7 unidades de flujo en alguna forma, y entonces vamos a cumplir con con la restricción que teníamos aquí, ¿no? De que él estaba generando esas 7 unidades de flujo, y bueno, y lo mismo para los demás
demás nodos. Ahora igual para este cuate de acá. Entonces al poner esta capacidad de 10, si estoy pasando 10 unidades de flujo aquí, entonces él es como si él se comiera aquí esas 10 unidades en la instancia original, y entonces acá también. Ahora entonces, pues ya tenemos esta nueva instancia, lo metemos a flujo máximo. Ahora imagínense que nos diera que el flujo máximo es efectivamente 21. ¿Qué podríamos decir entonces? Bueno, imagínense, si es 21, quiere decir que podemos transportar 21 unidades de la fuente, ¿hasta dónde? Hasta el sink, ¿no? Ahora, el hecho de que estemos basando 21 unidades me fuerza a que esta arista esté saturada, esta también, ¿no? Porque esto es exactamente ¿qué? 21. Y esto es exactamente ¿qué? 21 también, ¿no? Y recuerden que de hecho habíamos dicho que si esto no valía lo mismo que esto, porque es lo mismo que la suma de lo que está produciendo y lo que está consumiendo, entonces no iba a ser factible encontrar una solución. Pero bueno, entonces lo que vemos es que si nos da un valor de 21 para este ejemplo, nuestro algoritmo que resuelve el flujo máximo, quiere decir que yo estoy transportando 21 unidades de flujo desde la fuente hasta el sink. Y entonces eso quiere decir que están pasando 7 unidades por aquí, están pasando 8 unidades por aquí, 6 y lo mismo, ¿no? 10 y 11. Entonces, esta sería una solución para el problema, ¿qué? Para el problema original, ¿no? Porque él está produciendo, cada uno de estos nodos está produciendo exactamente la cantidad que nosotros queríamos que produzca. Y además encontramos una forma de transportar el flujo de estos nodos aquí a los nodos de abajo, que en este caso eran los nodos sink. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les hace sentido? A ver, piénsenle y díganme dudas. ¿Y no podría ser menor el flujo? O sea, no Sí. podría encontrar el algoritmo. Sí. ¿Y entonces qué declaramos ahí? ¿Qué tendríamos que decir? ¿Cuál sería la respuesta al problema original? Pues sería que no, pero no entiendo por qué. Sería que no. De hecho, sí, o sea, para concluir, o sea, nosotros, ¿qué teorema tendríamos que demostrar? Que tenemos una circulación con demanda válida. Sí y solo sí. El valor del flujo máximo es igual a la suma de las demandas, ya sea de los sinks o de los quienes o de las fuentes. ¿Sí están de acuerdo? O sea, eso es lo que nosotros necesitaríamos. No sea un resultado que nos diga que nuestra instancia original de circulación con demandas tiene una solución. Sí, solo sí. Una vez que la transformamos a una instancia de flujo máximo, el valor de ese flujo es igual a la circulación con demanda. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Ahora, imagínense, digamos, para antes de trabajar en la demostración, tendremos que asegurarnos que tiene sentido. Si imaginemos que el valor del flujo máximo no es 21. ¿Qué quiere decir? Que hay un corte. Exactamente, ¿no? Que aquí en algún lugar hay un corte que es de capacidad que menor a 21. Entonces, o sea, y si eso es cierto, entonces no va a ser posible que yo transporte el flujo de dónde? De las fuentes a los sinks. ¿Sí están de acuerdo? O sea, si no pude transportar eso en mi red de flujo original, quiere decir que en la red de flujo que obtuve a partir de la transformación, quiere decir que no lo puedo transportar tampoco en dónde? En el grafo original. Y bueno, ahora imagínense que ese corte es aquí. Si ese corte mínimo de menor capacidad fuera aquí, ¿qué querría decir? Pues que sí, ¿no? Quiere decir que menos, ¿no? O sea, quiere decir que ni siquiera se estaría cumpliendo con quién. Con la condición necesaria, ¿no? Porque recuerden que la condición necesaria es que la suma de estas capacidades
digo, la suma de estas, ¿cómo se llama? La suma de estas demandas debe ser igual a qué? A la suma de las de acá, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si el corte mínimo fuera este o este, y fuera de valor menor a ese, ¿cómo se llama? A esas sumas, entonces quiere decir que ¿qué? Que ya sea que este valor es menor a este, y entonces ya no estaríamos cumpliendo con la condición que habíamos identificado que era ¿qué? Que era necesaria, ¿no? Entonces ahora imagínense que no, o sea, que estamos en el caso en el que primero verificamos que lo que producen las fuentes es igual a lo que consumen las sinks. Entonces, si eso es cierto, la capacidad de este corte es exactamente igual a ¿quién? A la capacidad de este otro, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? A ver, va de nuevo. Voy a usar la figura anterior. Entonces aquí esta es mi instancia original, ¿sí? De mi circulación con demanda. Entonces, yo lo que quiero ver es si hay una forma de pasar flujo de los nodos rojos a los nodos, ¿quiénes? A los nodos verdes, ¿no? ¿Sí? Entonces yo quiero, pero y en particular, ¿qué quiero? O sea, lo que yo quiero es, de este nodo rojo, ¿cuánta flujo le va a salir? Le quiero que le salga 7 unidades de flujo, ¿no? Que aquí le salgan 8 y que aquí le salgan 6, que aquí le entren 11 y que aquí le entren 10. Eso es lo que quiero, ¿no? Y yo quiero, bueno, entonces quiero transportar el flujo que generan los rojos hacia los nodos, ¿quiénes? Hacia los nodos verdes. Entonces lo que habíamos dicho es, bueno, primero tenemos lo primero que vamos a hacer es verificar si la suma de lo que producen los rojos es igual a la suma de lo que consumen los verdes, ¿sí? Y si eso no es igual, entonces ya yo declaro que no va a ser posible que transporte lo que producen los rojos y para satisfacer a lo que consumen los ¿quiénes? Los verdes. ¿Sí están de acuerdo? Sí, en eso sí estamos de acuerdo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que yo quiero. Y bueno, entonces, ¿qué diríamos? O sea, a fin de cuentas quiero que alguien me diga, bueno, por aquí tengo que pasar tanto flujo, por tanto y así, ¿no? En cada una de las aristas me tiene que dar un valor tal que el flujo que generan los rojos y digamos que es exactamente estos 7, 8 y 6, la suma de ese flujo le llega a los verdes para que se lo consuman, ¿sí? Bueno, y entonces lo que dijimos es que eso solamente se va a poder si el flujo que producen los productores es igual a ¿qué? Al flujo que consumen los consumidores. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahora checamos y sí. Bueno, ya entonces pasamos a lo siguiente. Ahora vamos a querer, bueno, como sí tenemos un indicio de que es probable que esto tenga una solución, entonces vamos a hacer nuestra reducción polinomial y lo que dijimos es vamos a generar un nuevo ¿qué? Un nuevo nodo fuente. Entonces a este nodo voy a conectar con este nodo rojo, pero ¿qué capacidad le voy a poner? 8 dijimos, ¿no? Entonces, como estamos ahora en una instancia de red de flujo normal, este número ya lo quitamos porque nuestro for Fulkerson no conoce de nodos que producen más que ese que es el nuevo 5, ¿no? Entonces quito y le añado ¿quién? Le añado mi 7. Y ahora para acá igual, ¿no? Le quito y le pongo ¿quién? 6. Y hago lo mismo para los nodos, 5. Entonces creo un nodo 5, le tacho a y le pongo ¿qué? 10, le tacho a y le pongo ¿cuánto? 11. Y entonces es una red de flujo normal, ¿no? Ahora, lo que comenzamos a platicar es ¿qué pasa si el valor del flujo es efectivamente 21? Bueno, entonces si es 21 ya tengo la solución a mi problema, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque si el flujo es 21, si el valor del flujo es 21, ¿cuánto flujo debe estar pasando por este corte? 21, ¿no? Porque ese es nuestro ¿quién? Nuestro lema del valor del flujo. O sea, recuerden que el lema del valor del flujo nos dice que si el flujo vale tanto, eso debe ser igual al flujo neto que atraviesa ¿quién?
cualquier corte. Cualquier corte. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, si estamos diciendo que nuestro valor del flujo es igual a 21, entonces nuestro lema de valor del flujo nos dice agarra cualquier corte y el flujo neto siempre va a ser ¿qué? 21. Entonces, si agarro este corte, el flujo neto es 21 y como son puras aristas de salida, quiere decir que nada más hay flujo que sale, ¿no? Y entonces, si es eso cierto, entonces aquí tienen que estar pasando exactamente ¿cuántas? 7, aquí 8 y aquí 6, ¿no? Porque si no, no podríamos tener esas 21 unidades de flujo. Pero entonces, ¿cuánto debe ser el flujo que atraviesa por acá? También 21. Entonces tienen que estar pasando exactamente 10 por aquí y 11 por acá, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, si logré pasar esas 21 unidades de flujo, quiere decir que mi red me permitió transportarlas de estos nodos rojos a los nodos ¿qué? A los nodos verdes y luego ya irse al nuevo zinc. Entonces esa es una solución al problema original que yo quería, ¿cómo se llama? Que yo quería resolver, ¿no? Ya me dio una forma de pasar esta cantidad de flujo de los nodos rojos a los verdes. ¿Sí les hace sentido eso? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora imaginemos que no, que el valor del flujo no puede ser más de 21, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque ya tengo aquí unos cortes que valen ¿cuánto? Que valen 21. Pero imaginémonos que este valor del flujo fuera estrictamente menor a 21. ¿Qué quiere decir? Que existe un corte de aristas que es menor que 21. Exactamente, entonces, y no son estas dos, ¿no? No son el corte de aristas rojas y no son el corte de aristas verdes, ¿no? Porque esas ya sabemos que valen ¿qué? Que valen 21, entonces el corte debe estar, ese corte de capacidad menos 21 tiene que estar por aquí, ¿no? En algún lugar. Y entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que no se puede resolver, bueno, que la solución no está ahí. Que la red no me va a poder, en el problema original, no me va a permitir pasar estas cantidades de flujo al, ¿cómo se llama? Al otro lado. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si no me da 21, quiere decir que ¿qué? Que el problema original no tiene solución. ¿Sí les hace sentido? Y bueno, entonces este fue un caso en el que, aun cuando teníamos este problema más general, la solución no fue mucho más difícil. O sea, lo único que tuvimos que hacer fue que nuestra reducción polinomial, ¿no? ¿Qué consistió? En agregarle estos zincs y ponerles la capacidad que es igual a las demandas de los nodos involucrados. ¿Sí? ¿Qué evidencia podrían dar? O sea, imagínense que siguen ay, se me fue el avión, que siguen escépticos. O sea, los contrataron para dar una circulación y tú les dices, no, pues no hay. Y tu jefe no te cree y te dice, a ver, ¿cómo me garantizas que no hay? ¿Qué darían como evidencia de que esta circulación no tiene, de que esta red no tiene una circulación válida? Exactamente, el corte. ¿Sí están de acuerdo? O sea, darían los nodos, en el lado A y el nodo B, y verán, no hay forma de pasar esta unidad de flujo al otro, esta cantidad de flujo al otro lado, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, ya está aquí todo rayoneado. Entonces esta fue nuestra transformación y como les decía, el teorema que estamos ahorita argumentando es que G tiene una circulación si solo si G' tiene un valor del flujo que es igual a D, donde D es ¿qué va a ser D? ¿Mayúscula? Exactamente, o sea, debe ser lo que pusimos acá, ¿no? O sea, D mayúscula es igual a la suma de las demandas
de las fuentes, que es igual a la suma de las demandas de los, ¿quiénes? De los sinks, y ese es el valor de D, ¿no? Entonces el teorema es que G tiene una circulación, G es el problema original, sí, solo si nuestra G', que es el grafo al que le añadimos, ¿quién? La nueva fuente y el nuevo sink, y ese valor del flujo tiene que ser igual a D. Entonces, para demostrarlos, entonces tenemos que invocar a nuestra teorema de integralidad o invariante de integralidades, que todos los flujos van a ser también ¿quién? Van a ser enteros, y entonces, bueno, ya, entonces eso sí es cierto, y lo otro que tendríamos que hacer es pues lo que ya argumentamos, ¿no? O sea, que decir que dado un, ¿cómo se llama? Dado una red de circulación, este no va a tener una circulación válida si es que existe una partición AB tal que no pueda sacar ¿cómo se llama? El flujo de ese lado para llevarlo al lado B, ¿no? Entonces ya, o sea, la demostración va a ser, o sea, en los términos que les platiqué, pero ya no la vamos a ver a detalle. Es similar, pero tiene los detalles. Pero digamos que sí les hace sentido lo que vimos. Entonces, a nosotros, o sea, sí sabemos que si no hay ese valor de flujo, no vamos a poder transportar el flujo que necesitamos del lado A al lado B. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces vamos a ver un problema aún más general. Entonces otro problema más general se llama circulación con demandas, pero ahora con cotas inferiores. Entonces en este caso igual vamos a tener un grafo dirigido, las aristas van a tener capacidades, pero ahora a las aristas les vamos a asignar, va a existir otra función que les va a asignar una cota mínima. En los problemas que hemos hecho hasta ahora, las aristas pueden tener flujo ¿quién? Pueden tener flujo cero, ¿no? Entonces ahora va a haber unas aristas que quieren flujo. Entonces, como en el caso anterior, podemos tener múltiples fuentes y múltiples sink, pero ahora va a haber unas aristas particulares que ellas a fuerzas tengo que pasar flujo. Entonces la propiedad de capacidad va a ser que ahora que el flujo que le asigno a una arista tiene que ser mayor o igual que ¿quién? Que la cota mínima, y menor o igual que ¿qué? Que su capacidad, ¿no? Entonces un caso aún más general. Habíamos estado trabajando en el caso particular en el que todas las cotas mínimas eran ¿qué? Eran cero, ¿no? Entonces ahora ya pueden valer pueden valer un valor arbitrario, pero no arbitrario tiene que ser menor que ¿quién? O igual que la capacidad. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues forzando a que pase flujo por mínimo, al menos ese flujo por aquí. Así es, ¿y cómo lo hacemos? O sea, así es efectivamente, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a tener es que hay aristas que tienen una cota mínima y bueno, también tienen su capacidad, ¿no? Y bueno, esta cosa, digamos, si este se llama U y este se llama B, entonces este tiene su demanda de U y este tiene su ¿quién? Su demanda de B, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos empezar, o sea, pues esa condición de L podría ser igual a un flujo ya circulante, y por Fulkerson ya trabaja haciendo nuevos caminos de aumento. Entonces, si partimos que el flujo inicial es el de la arista, entonces ya podemos aplicarlo como lo habíamos aplicado y solo buscar caminos de aumento, ¿no? Esa es más o menos la idea. O sea, lo que vamos a intentar hacer es transformar, o sea, tenemos esta instancia, ¿no? De qué es el nuevo problema. Y lo que nosotros sabemos resolver, ¿qué sabemos nosotros resolver? Nosotros sabemos resolver nada más, o sea, para la misma arista, o sea, nosotros nada más sabemos cuando tenemos una capacidad de E, igual tenemos aquí la demanda de U, ¿no? ¿Y la demanda de quién? La demanda de B.
Entonces, siguiendo el consejo de Jonathan, lo que podríamos hacer es, bueno, a ver, a mí me vale gorro, le voy a decir, yo ya quiero que por aquí esté pasando ¿quién? LE unidades de flujo, ¿no? Entonces yo ya quiero que por ahí estén pasando LE unidades de flujo. ¿Cómo tendría yo que actualizar este valor? Exactamente, ¿no? O sea, la nueva capacidad, o sea, esta, voy a llamarles primas. ¿A quién le pongo prima? ¿A quién le pondré prima? A estos. Entonces, los primas van a ser los de estos. Entonces, la nueva capacidad prima tendría que ser igual a quién? A la capacidad en mi grafo, en mi problema original, menos quién? Menos LE, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque yo estoy suponiendo que ya por ahí están pasando esas, ¿qué? Esas LE unidades de flujo, ¿sí? Entonces, le tengo que restar esto porque como ya están pasando LE, yo nada más le tengo que mostrar la capacidad restante de mi aristita. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cuánto va a valer mi DU'? Entonces, yo aquí ya le estoy sacando LE unidades de, ¿cómo se llama? LE unidades de flujo. Entonces, ¿cómo debo actualizar su demanda? ¿Por qué? O sea, entonces sí, esto sería DU' va a ser a la DU original y bueno, entonces algo tengo yo que hacerle con LE, ¿no? Pero sería sumarla, ¿no? Porque ella lo tiene que recibir y A ella ver, lo a tiene ver. que aportar. Sí, entonces esa es de hecho sí, ¿no? Entonces la pregunta es, suma o resta, ¿no? Entonces nada más tenemos que acordarnos, o sea, esta demanda quiere decir, o sea, si esta demanda ¿qué es? Que él quiere, ¿cómo se llama? Que él quiere ¿qué? Que él quiere comer, ¿no? Entonces si le estoy sacando flujo, él va a querer ¿qué? Tiene que comerse eso que yo le estoy, ¿cómo se llama? Que le estoy quitando, ¿no? Entonces como que pareciera que esto lo tengo que actualizar con uno más. O sea, porque si él quería si él se quería comer esto, entonces como yo le estoy sacando LE, va a tener que querer comerse lo que ya se comía, más lo que le voy a quitar, ¿no? Y a esta DB, ¿cómo la actualizaríamos? Esta va a ser igual a DB, pero aquí ya le estoy haciendo que se coma ¿quién? Que se coma LE. Entonces, lo que se tiene que comer, ya le resto lo que ya le estoy dando, ¿no? Que es LE. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, hago esa transformación y ya. Entonces agarro mi circulación con demandas y cotas inferiores, lo transformo en una ¿qué? En una circulación con demanda normal y luego ¿qué? Luego ¿qué tendría que hacer? Y actualizan los valores de los plus y los sí. Bueno, lo convierto en una red de flujo, lo resuelvo y una vez que me ha dado el valor de la solución que tengo que hacer, pues tengo que actualizar con estos valores, ¿no? O sea, porque aquí me diría que está pasando un flujo chiquito, pero yo ya prepasé esta cantidad de flujo, que era la cota ¿quién? Que era la cota inferior, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, o sea, mi transformación en qué consistió en decir, bueno, yo aquí le paso LE unidades de flujo y hazle como quieras, ¿no? Y le transformo la instancia reflejando que ya estoy pasando esas unidades de flujo y por eso a la capacidad nueva le quité LE porque ya estoy pasando por ahí estas cantidades de flujo, entonces a lo más voy a poder pasar CE menos LE, ¿no? A le cambié su demanda, ¿por qué? Porque yo ya le estoy sacando estas LE unidades de flujo, entonces van a estar estas más. A este se lo resto porque ya le estoy metiendo ¿quién? Esta cantidad de flujo también, ¿sí? Y ya. Entonces,
Pues aquí hay ya un ejemplito concreto. Entonces, si tuviera una arista esta BW con J inferior 2 y J superior 9, ¿cómo la transformaríamos allá? Bueno, entonces se haría una arista con capacidad 7. ¿Por qué? Porque ya estoy pasando 2 desde antes. A esta demanda le tengo que sumar 2. ¿Por qué? Porque le estoy sacando 2. Entonces, si él quería, a lo que él quería, ahora necesita 2 más, ¿no? Y a ¿cómo se llama? Le resto 2 porque ya le estoy metiendo 2 a fuerzas. Entonces, lo que él quería, él ya no tiene que hacer ocuparse de esas menos 2. Ahora, a ver, pregunta, ¿eso es independiente de si los nodos son fuentes o son sinks? Sí. Sí, ¿no? Eso lo tendría que hacer para cada par de nodos. Así es. ¿Sí les hace sentido a todos? Sí. Siempre se le tiene que restar la cota mínima. Sí, o sea, porque, ¿qué es el problema que queremos resolver? O sea, ¿qué es cota mínima? Es que yo quiero que al menos en esta lista pasen esas 2 unidades de flujo. Pero nuestro algoritmo Ford-Fulkerson de eso no sabe, ¿no? O sea, él no tenía esa restricción, no está programada esa restricción. Entonces, lo que queremos es seguir utilizando el mismo algoritmo que habíamos utilizado para resolver los problemas sin hacerle ningún cambio. Pero entonces, ¿qué dijimos? Bueno, yo quiero que de aquí pasen 2 unidades de flujo, entonces voy a transformar mi instancia contemplando que ya estoy pasando esas 2 unidades de flujo. Entonces, si este nodo tenía una demanda, la que sea, como yo estoy pasando aquí 2 unidades de flujo, quiere decir que él tiene que demandar ¿qué? Lo que él demandaba más las 2 que ya le estoy sacando. A esta arista, en el problema original puede pasar digamos que si tiene capacidad 9, puede pasar hasta 9 unidades de flujo. Pero como yo estoy pasando previamente 2, nada más ¿cuántas podría pasar ahora? Pues 7, ¿no? Porque ya estoy utilizando 2. Y ahora él quiere comer de esta demanda de flujo, pero yo ya le estoy metiendo 2. Entonces ya nada más el algoritmo lo que se tiene que ocupar es de darle de comer ¿qué? Lo que le falta, ¿no? Que serían los 7. Entonces así es, digamos, que lo que hicimos. Ahora, ya una vez que tengamos nuestra solución, o sea, imagínense que aquí me da que el flujo que el flujo de esa arista, que el flujo de esta es igual a 7. ¿Qué tenemos que hacerle? ¿Cuál sería el resultado de mi problema original? ¿Qué tengo que hacerle? Sumarle los 2. Exactamente, sumarle los 2. ¿Sí? Pero ahí también estaríamos restringidos a que la suma de todas las cotas mínimas tiene que ser menor o igual que el flujo máximo. Así es, por eso es la propiedad de capacidad, así está. ¿Cómo que el flujo máximo? A ver, no. O sea, todas las aristas deben de deben ser menor que la capacidad. Pero a ver, ¿qué otra cosa? Ajá, por ejemplo, si nosotros queremos hacer que todas las aristas tengan o sea, que pase el flujo por todas, mínimo una cantidad. Tendríamos que limitarlo a la capacidad máxima que podemos transmitir del flujo. Sí, va a haber una relación entre ambos, ¿no? Y en el caso en que sea igual, sería nada más un ciclo de Ford-Fulkerson, ¿no? O sea, como igual. Sí, o sea que lo que mínimo que queremos sea lo máximo que se puede. Que a fuerza sean tantas. Ajá, pero necesitaríamos también que nuestro source tenga esa capacidad. Sí, pero sí se podría, ¿no? Bueno, ya quién sabe, o sea, ya depende de la... En el igual, o sea, me refiero Ya en el depende igual. de la red. En el igual de ahí de la capacidad y A ver, esa es buena pregunta, ¿qué pasaría? O sea, si las cuotas mínimas fueran igual que la capacidad de la arista. De hecho, no hay que hacer nada, ¿no? Ya está resuelto. Entonces, nada más tendríamos que ver si es un flujo válido o no. ¿Sí están de acuerdo? Y sí, ¿no? O sea, digamos que ahora
¿De qué va a depender que haya una circulación con demanda de cuotas mínimas? Pues que el flujo, o sea, que sí haya flujo para pasar por todo eso, y sí va a haber una relación, pero digamos que lo bueno es que hay una forma fácil de checarlo, y es que la instancia transformada tenga una circulación válida. ¿Y cómo vamos a ver si la instancia transformada tiene una circulación válida? Si la instancia transformada tiene un valor de flujo máximo igual a la suma de las demandas. Sí, cierto, Que es lo que hemos ido amarrando. ¿Sí? ¿Más dudas? Bueno, entonces estos problemas no son tan complicados porque se parecen. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el último de hoy, que es un poco más diferente. Entonces el problema que tenemos es segmentación de imágenes. Y vamos a pensar que tenemos Entonces en segmentación de imágenes lo que queremos es, dada una imagen, la queremos dividir entre regiones coherentes. Por ejemplo, una de las cosas que se quiere hacer es diferenciar el frente del fondo. Entonces, por ejemplo, si hay unas personas paradas en un escenario, es, por ejemplo, identificar cuáles son las personas y cuál es el escenario. Una aplicación, por ejemplo, aquí sería transparentarme a mí. Si me identifican a mí cuando paso por aquí, me pueden transparentar, ¿no? La cámara me podría transparentar y poner lo que está atrás. Nada más si me identifica que yo soy frente y el fondo, ¿no? Entonces, el fondo lo mantiene sin mover si es que yo me estoy moviendo, ¿no? Si es que no lo cambia si es que yo me atravieso. Bueno, entonces, es un problema común en tratamiento de imágenes, ¿no? Diferenciar el frente del fondo. ¿Sí? Entonces, en la arquitectura que vamos a utilizar, vamos a suponer que utilizamos primero, por ejemplo, un algoritmo de aprendizaje de máquina, y en cada uno de los píxeles me dio una probabilidad de frente y fondo. Entonces, nuestra arquitectura, pasamos la imagen por un algoritmo de Machine Learning y nos da una probabilidad de frente y fondo. Entonces vamos a tener una matriz de píxeles donde cada uno de los píxeles va a tener cierta probabilidad de estar en el fondo, en el frente, y va a tener cierta probabilidad de estar en el fondo. ¿Sí? Entonces eso nos dio nuestro algoritmo de Machine Learning, pero lo que vamos a querer hacer es darle un refinamiento. Y ese refinamiento, ¿qué es lo que vamos a querer? O sea, lo que vamos a querer es que, por ejemplo, si de este nodo todos sus vecinos están en el fondo, él es probable que debe estar ¿en dónde? En el fondo también, y viceversa, ¿no? Entonces lo que vamos a querer dar es un refinamiento como que para darle coherencia, o sea, para que no quede todo agujereado y sean como que imágenes más o menos, sean componentes más o menos sólidas, ¿no? Entonces, porque nuestro algoritmo de Machine Learning nada más nos da estas probabilidades, pero ahora nosotros queremos incluirle el conocimiento previo de que las cosas son conectadas generalmente. O sea, yo no estoy desconectado, ¿no? O sea, yo soy, espero, ¿no? Entonces soy una cosa así que está conectada, y es lo que vamos a querer ajustar de alguna manera. Entonces, por cada píxel vamos a tener una probabilidad de clasificarlo en el frente y otra de clasificarlo en el fondo, pero también vamos a tener un valor que vamos a determinar, que vamos a llamar P y J, que va a ser como una penalización que le vamos a dar a dos nodos vecinos, si es que a uno lo clasificamos en el fondo y otro lo clasificamos en el frente o viceversa, ¿no? Entonces, entonces lo que vamos a querer hacer es ahora generar una nueva clasificación de frente y fondo, pero que considere esta, ¿cómo se llama? Esta penalización. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? O sea, entonces, a ver, va la historia. O sea, la historia es que aplicamos Machine Learning
Pero si nada más utilizamos estas probabilidades, yo salía todo agujereado. Entonces lo que queremos es darle un paso de postprocesamiento para que me quite los agujeros y me deje, ¿cómo se llama? Pues me deje sólido. Y para hacer eso lo que se nos ocurrió es tener esta penalización de que si mis vecinos están en el frente, los vecinos de un píxel, entonces yo debo de tender a quién, a estar en el frente y viceversa, ¿no? ¿Sí, sí les hace sentido? Bueno, entonces ese es mi problema. Bueno, ese es el problema que queremos resolver. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A cada uno de los... ¿Cuál es el espacio de búsqueda de este problema? Imagínense que tenemos n grande píxeles. 2 a la n. Exactamente, tenemos 2 a la n, ¿no? O sea, a fin de cuentas, para cada píxel tenemos que ponerlo ya sea en dónde. Frente o fondo, ¿no? Frente o fondo, frente o fondo. Entonces eso se parece, es como una misión para quién. Pues por ejemplo para ponerlo del lado A del corte y del lado B del corte, ¿no? Pero eso que no, pues digamos nada más vamos a tenerlo ahí un poco en la mente. Entonces sí es claro lo que tenemos que hacer. Bueno, ya entonces ya si lo formulamos un poco más, o sea, ¿qué es lo que vamos a necesitar? O sea, lo que vamos a necesitar es como que modular un trade-off entre dos cosas. Una que estas que le vamos a decir la precisión, y es que me dice que si yo revisara solito al píxel, si su probabilidad A es mayor que la de B, entonces lo vamos a poner en el frente y viceversa, ¿no? Pero por otro lado, queremos suavizar a nuestras imágenes, y lo que dice es que si muchos vecinos de I están en el frente, entonces yo voy a quererme poner ¿en dónde? En el frente, ¿no? Entonces tengo esas dos cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, lo que vamos a querer buscar es una partición AB, o sea, poner nodos en el lado A, en el nodo B, tal que vamos a querer maximizar esta función que está acá. Entonces, ¿qué me dice? O sea, lo que quiero es que a los que haya puesto en A, a los píxeles que haya puesto en A le sumo su probabilidad de estar en A. A los píxeles que haya puesto en B le sumo su ¿qué? Su probabilidad de estar en B. Y luego además le voy a restar las penalizaciones. Y lo que me dice esta suma es que para todos los nodos vecinos, o sea, porque recuerden bueno, vamos a definir o sea, dos nodos podemos tener ya sea una 4 vecindad o una ¿qué? O una 8 vecindad, ¿no? Pero entonces, si dos son vecinos, lo que vamos a querer es penalizarlos si es que uno quedó en el lado ¿quién? En el lado A y el otro quedó en el lado B. Entonces lo que tenemos en esta función de acá es que para todos aquellos vecinos tales que uno de los puntos haya quedado en A y el otro no haya quedado en A, ¿cómo se llama? ¿Le sumo qué? Le sumo la penalización. ¿Sí es claro para todos esta notación que está puesta aquí? O sea, lo que me dice es, a ver, fíjense todas las aristas. Si resulta que solo uno de los dos está en A, porque la cardinalidad de esta intersección es 1, quiere decir que nada más uno está en A, entonces sumo esa penalización. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, a ver, de nuevo. O sea, yo quiero una forma de poner nodos en A y en B, tales que esta función es ¿quién? Es máxima, ¿no? Entonces, ¿cómo maximizamos? O sea, ¿cuál es la intención de maximizar esta función? A los que tienen probabilidad grande de estar en A, pues los pongo ¿en dónde? En A. Los que tienen probabilidad grande de estar en B, los pongo en B, o debería tender a hacer eso, ¿no? Pero también hay una penalización por poner a nodos vecinos, a unos en A y a otros en B, ¿no? Entonces yo voy a buscar la forma de poner nodos en A y en B, tal que esta función se maximiza, ¿no? Entonces ese es el problema que queremos resolver. ¿Cómo maximizamos esa función de allá? ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Ahora lo queremos hacer con una red de flujo.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces aquí ahora está pues más cañón. Bueno, no. Porque ¿qué tengo? Tengo mi... Oh, déjame leer más chico. Como entrada tengo mi matriz, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A cada píxel, ¿como qué lo hago? ¿En qué lo transformarían? Un nodo, ¿no? Entonces, cada píxel va a ser un nodo, ¿no? Y en base a la relación de vecindad voy a poner las ¿quiénes? Aristas entre ellos, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, si estos dos changos son vecinos, pongo una arista así y voy a poner una arista así, ¿no? ¿Sí? Y ya, ¿qué más? ¿Qué más para que sea una red de flujo? Pues debo de ponerle una fuente y un quién y un sink, ¿no? Y ahora entonces lo que vamos a hacer es que a la fuente vamos a conectar a todos los nodos. Vamos a poner aristas de la fuente a todos los nodos y le vamos a dar ¿qué capacidad le vamos a poner ahí? ¿Qué otra cosa que además necesito hacer? Conectar mi imagen con ¿quién? Con el sync, ¿no? Entonces a cada uno de estos cuates los voy a conectar con capacidad ¿qué? ¿A qué les late? BI, ¿no? Y entonces, ¿cómo qué tendría sentido ponerle de capacidad a estas aristas? P y J, ¿no? Y bueno, entonces y la de este lado también, ¿no? P y J. Y ya, ¿no? Entonces, eso ya lo podríamos meter en Ford-Fulkerson y él me va a dar un ¿qué? Un flujo máximo y un corte mínimo, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, unas cosas las va a meter en A y otras cosas las va a meter en B, ¿no? Entonces, lo que podríamos ver, por ejemplo, ahí es cuánto vale la capacidad de ¿quién? La capacidad del corte, ¿no? O sea, imagínense que nos da un corte AB arbitrario. ¿Cuál es la capacidad de ese corte? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la capacidad del corte AB? Si viera esto, pues ya, bueno, no la hice, ¿no? Porque este es un problema de ¿quién? De maximización y aquí vamos a resolver un problema de minimización si es para el corte AB, ¿no? Pero ¿cuánto valdría la capacidad del corte AB? O sea, a ver, para todo lo que haya quedado en A, ¿cómo contribuye al corte AB? Todo lo que haya quedado en A. O sea, digamos que para todo I que está en A, ¿cómo va a contribuir al corte? Pero ¿con cuál? Así como lo puse. No. O sea, porque si por ejemplo si él está en A, esta arista está dentro de ¿dónde? Está dentro de A, ¿no? Entonces ella no contribuye ¿a quién? A la capacidad del corte, ¿no? Entonces si él está en A, ¿quién sí contribuye a la capacidad del corte? Esta arista de acá, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque T ¿dónde está? T está en B, entonces para todos los píxeles que estén en A, ellos van a contribuir con su capacidad BI, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque son los que alimentan a ese nodo, ¿no? Más que los que alimentan, o sea, si este nodo está en A, esta arista va de A a ¿dónde? De A a B. Entonces forman parte de la capacidad de ¿quién? Del corte, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces él me contribuye. Todos los is que están en B, ¿con qué contribuyen a la capacidad del corte? Exactamente, con su AI, ¿no? AI.
¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o no? O sea, digamos, o sea, si resulta que este nodo está en A, perdón, si resulta que este nodo está en B, entonces esta arista, si este nodo está en B, esta arista va de dónde a dónde? De A a B, ¿no? Entonces me debe contribuir a la capacidad de ¿quién? A la capacidad de corte. Entonces le sumo que la capacidad de corte también tiene, para todas las aristas que hayan quedado en B, le sumo su AI, ¿sí están de acuerdo? Y ahora, ¿qué otras más? Todos aquellos que hayan quedado, si él está en A y él está en B, ¿con cuánto contribuyen? Con los P y J, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, por ejemplo, si este estaba en A y este estaba en B, entonces contribuye con P y J, ¿sí? Entonces, soy flojo. Este es asterisco, ¿no? Entonces más P y J, ¿para quiénes? Para asterisco, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, si hago mi red de flujo, él me va a minimizar esa cantidad, pero yo quiero maximizar esa otra cantidad allá. ¿Cómo transformo un problema de minimización en otro de maximización? Nada más lo multiplico por menos 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Para todos es claro, ya habíamos platicado, ¿no? Que si yo quiero, o sea, que maximizar este es lo mismo que minimizar este, ¿no? Menos, más, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? O sea, porque el valor que hace a este más grande hace más chico a su negativo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, convertir este de maximización en minimización nada más es multiplicarlo por menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ya entonces ya podría transformar este a menos este, más este, y ahora esto, pero ahora esto lo quiero, ¿qué? Minimizar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estoy intentando hacer? O sea, lo que voy a intentar hacer es convertir este en ¿quién? En ese de allá, ¿no? Ahora ya sí, este es un problema de minimización y este también, entonces estoy contento, ¿no? Pero bueno, pero no tanto porque aquí está esto medio loco, porque estos son los AIs en A y yo tengo BIs en A y yo tengo AIs en B y estos son los BIs en B y bueno, este sí está bien, ¿no? Este es el único que ya está bonito. ¿Sí están de acuerdo? Pero bueno, ¿qué pasa si a un problema de minimización o maximización le sumo una constante? Queda igualito, ¿no? O sea, los mismos valores que me maximizan a la función sin constante, me la maximizan con constante. ¿Sí están de acuerdo? O sea, porque ¿qué es? O sea, si yo tengo una función cualquiera, este es su máximo, ¿no? Y si yo esta la empujo para arriba, este sigue siendo ¿quién? Su máximo, ¿no? O lo mismo para el mínimo, ¿no? Si este es el mínimo, si la empujo para arriba, este sigue siendo su ¿quién? Sigue siendo su mínimo, ¿no? Entonces a un problema de maximización y minimización no le pasa nada así que si le sumo una constante. Entonces, ¿qué constante me conviene? ¿Cómo le hago para convertir este en este? ¿Qué pasa si, o sea, cómo, o sea, yo tengo S menos AI y quiero que me queden los BIs para A, ¿no? Entonces nada más, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿qué pasa si a este? ¿Cómo le escribo? No me quiero agachar. Entonces, ¿qué pasa si a este le sumo? Imaginen que este más está acá, ¿no? ¿Qué pasa si a ese le sumo
espérense. Tin, tin, tin. Entonces tengo los A's. Entonces tengo menos ahí. Los ahí que están en A's. Bueno, ahí ven. Ajá. Ajá, sí, ¿qué pasa si nada más le sumo todo lo que está en... O sea, si le sumo todo lo que está, todos los I's, y sumo ¿cómo se llama? A ver, si le sumo todos los I's, todos los A's para todo lo I que está en mi grafo, ¿qué me queda? O sea, ¿qué me queda? Si a lo quedo, le resto a este. O sea, ¿cuánto vale? Ahí que están en B. Exacto, ¿no? Entonces, si sumo sobre todos los nodos y le sumo los quiénes, ahí, ¿no? Y entonces, cuando le reste este cuate de acá, con los A's que están en para los I's que están en B, ¿esto cuánto me da? Ahí que están en Exactamente, ¿no? Los A's que están en A. Ay, ni por si las letras gacha. Y ya es ese que quiero allá, ¿no? No. A ver. Entonces, y si sumo todos los A's. Es que estos son los A's. O sea, porque esta es una constante, ¿no? Simplemente estoy sumando todos los A's de todos los píxeles. Y a le estoy restando de acá. Entonces me da todos los A's que están en ¿dónde? Que están en B, ¿no? ¿Qué es lo que quiero acá? Todos los A's que están en B. Entonces, ¿qué otra constante le tengo que sumar? Exactamente, ¿no? Entonces nada más tengo que hacer lo mismo, todos los I's, BI, y entonces cuando le reste, o sea, cuando a esto le reste la suma de los BI's, bueno, ahí dice J, ¿no? Pero todo lo que está en ¿dónde? Todo lo que está en B, esto me va a dar la suma de los quiénes, de los BI's que están en quién, que están en A. Y ya acabé, ¿no? Ya con eso ya la convertimos. O sea, nada más a esta función le sumo esta constante, que mi constante es sumarle todas las probabilidades de los quiénes. Todas las probabilidades ahí y todas las probabilidades que. ¿Ve? Cuando lo sumo a esto, me va a dar este. Y entonces puedo utilizar mi corte mínimo ¿para qué? Para encontrar la partición AB que me hace, o sea, que me suaviza la asignación de nodos al frente y fondo. O sea, que toma en cuenta tanto las probabilidades como como la penalidad porque tus amigos estén en un lado y tú te vayas para el otro. Entonces, a ver, aquí adelante ya está escrito bonito. Entonces, esta era la función original que queríamos maximizar, ¿no? O sea, nada más es la probabilidad de A de los que haya puesto en A, la probabilidad de B de lo que haya puesto en B, menos la penalidad de los vecinos. Pero entonces ya discutimos que maximizar esto es lo mismo que minimizar, o sea, esta la multiplico por -1, entonces maximizar esto es lo mismo que minimizar esto de acá, ¿no? Pero y este problema de optimización tampoco le cambio si le sumo ¿qué?
estas constantes que están acá. Entonces, al hacer esto, o sea, como estos son todos los A's, nada más me van a quedar cuando le reste ¿quiénes me van a quedar? Los A's que están en B. Cuando a le reste nada más me van a quedar los BJ's que están en ¿dónde? Que están en A, que son estos que están acá, y este me queda igual. Y este es exactamente igual a mi ¿qué? Al valor del corte, que me va a dar ¿cómo se llama? Ford-Fulkerson. Entonces Ford-Fulkerson me va a decir a quién pongo en A y a quién pongo en B, tal que esta función es ¿quién? Mínima. Tal que esta función es mínima. Pero ya nos dimos cuenta que minimizar esta función es lo mismo que maximizar esta, que era el problema que pretendíamos resolver. Y ya. Y está chido, ¿no? Ya, con eso acabamos redes de flujo. Bueno, aquí está ese mismo ya. Nada más que bonito. Y ya está la fórmula de acá, ¿no? Creo que el Torx se tiene que conectar a todos los nodos, ¿verdad? Sí. Y el Sync igual. Todos Sí. tienen que llegar. Todos tienen que llegar así. Sí, de hecho fue por eso, o sea, es por eso que la capacidad la sacamos así, ¿no? O sea, la capacidad es esta expresión, porque estamos suponiendo que el zinc está conectado a todos los nodos con capacidades AJ, y este está conectado a todos los nodos con pesos B. Ahora, entonces, ya nada más para antes de terminar, les estaba diciendo esto, lo meterían a Ford-Fulkerson. ¿Sí lo meterían a Ford-Fulkerson? ¿Es problema con que sean enteros? No lo meterían porque él nada más funciona para enteros. Pero pues si lo aproximamos, si los volvemos enteros, por ejemplo, si es 1.1 le metemos 11. ¿Cómo lo resolverían? Dado que no son, esa sería una forma, pero no es la mejor forma. ¿Cómo lo harían? Es más o menos lo mismo. ¿Cuáles problemas creen que sean más fáciles? ¿Cuando los valores son reales o cuando son enteros? Cuando son enteros son mucho más difíciles. Entonces lo pueden meter a simplex y se lo responde, se lo resuelve. De hecho, recuerden que habíamos dicho que Ford-Fulkerson está inspirado en cómo simplex resolvió esto. De hecho, los problemas, o sea, vamos a ver un poquito más adelante que los problemas de programación entera. ¿Qué es eso de programación entera? Exactamente, ese problema es NP-hard. La programación entera es NP-hard. Y programación lineal, que es dejando los que sean reales, es P. Entonces, digamos, no se asusten, nada más esto lo meterían a simplex, y también en la práctica hay un chorro de resolvedores de simplex. Les garantizo que, por ejemplo, en Python debe haber un paquete para simplex que probablemente van a usar en sus proyectos. ¿Dudas? Profe, ¿y qué algoritmo de Machine Learning puede ayudar para esto? Pues por ejemplo puede ser máquinas de vector de soporte, cualquier cosa que te dé, nada más tienes que clasificar en frente y fondo. Y por ejemplo aquí el mínimo es, por ejemplo, en el caso A sería lo que es el frente, ¿no? O sea, ya calculó el mínimo, entonces ese mínimo, ¿qué viene siendo el frente? No, o sea, a ver, o sea, buena pregunta, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestros píxeles, ¿no? Y lo que nosotros estamos buscando es cómo ponemos a los píxeles en el frente y en el fondo de la mejor manera. Ahora, esa mejor manera tiene dos componentes, ¿no? Tiene dos fuerzas que son antagónicas. ¿Cuáles son? Las probabilidades. O sea, nosotros, si nada más tuviéramos, digamos que el algoritmo original, nada más vemos cuál es mayor la probabilidad de frente y fondo, y ahí lo ponemos, ¿no? ¿Cuál es mayor la probabilidad de frente y fondo? Y ahí lo ponemos.
Pero entonces vimos que así salen las imágenes agujereadas. Entonces para eso también incluimos la idea de la penalización. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? O sea, lo que teníamos es esta función que estábamos maximizando. O sea, ¿qué queremos? O sea, nuestro problema es ¿qué ponemos en A y qué ponemos en B? Tal que esta función sea máxima. ¿Y qué es lo que me dice esta máxima? O sea, esto es a lo que yo ponga en A, cada píxel que yo ponga en A va a contribuir en esta función con la probabilidad de estar en A, ¿no? Entonces yo aquí, si no tuviera la penalización, aquí a quién pongo, pues nada más al que tenga, si su A es más grande, ¿no? Porque digamos que si al nodo lo puse en A, sumo con su probabilidad de A. Si al nodo lo pongo en B, suma con su probabilidad de ¿qué? Con su probabilidad de B, ¿no? Entonces, si A fuera más grande, como que me conviene ponerlo en A grande. Y si B si su probabilidad BJ es más grande, me conviene ponerlo en B. Esto es solito. Pero entonces a un píxel lo pongo en el frente o en el fondo, en A o en B. Pero bueno, entonces, además, debo pagar esta penalización. O sea, en otras palabras, o sea, yo tengo mi matriz y agarro este píxel. ¿Dónde lo pongo? Bueno, entonces, ¿qué considero? Como yo quiero maximizar esta función, si este lo pongo en A, él va a sumar por aquí. Y si lo pongo en B, va a sumar por aquí, en uno de los dos, ¿no? Igual, si nada más contempláramos la probabilidad, ¿dónde lo pongo? Pues donde la probabilidad sea más grande. Pero como se nos agujereaba, aparte queremos considerar esta otra componente, que es que si estos dos son vecinos, yo pago este precio por ponerlos uno en un lado y en otro. Entonces, yo lo que estoy buscando es maximizar esta función. Entonces, ¿pero cuál es el espacio de búsqueda de esta función? Lo que dijimos es todas las formas de poner a los nodos en dónde. En A o en B, ¿no? En A o en B o en A o en B. Entonces, para maximizar esta función, lo que hicimos fue darnos cuenta que maximizar esta función que está puesta acá, resulta que es la misma que minimizar esta. O sea, la forma en que yo ponga nodos en A y en B, que me maximizan a la función anterior, es exactamente la misma que me minimiza esta. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que sí? Porque nada más la multiplicamos por -1 y le sumamos una constante. Entonces el mismo problema. O sea, ese problema de maximización es este problema de minimización, este de acá. Pero resulta ¿qué resulta? Que veamos, o sea, digamos que ahora hacemos la transformación a flujo máximo. Tenemos esta red de flujo de acá. Entonces él me va a calcular un flujo máximo, pero también me va a dar una capacidad de corte mínimo, ¿no? O sea, me va a poner de lado A los nodos y de lado B a otros nodos de forma tal que la capacidad del corte de esta red sea aquí en mínima. Pero entonces ahora lo que hicimos fue decir, a ver, bueno, dado ya un corte arbitrario a B, ¿cuánto vale su capacidad? Entonces, a ver, lo que dijimos es, todos los AJs, todos los nodos que hayan quedado en B, ¿en qué contribuyen al corte AB? Con su cantidad AJ, ¿no? Porque esta lista va de S que está en A, y si él está en B, entonces va de ¿dónde? De AB. Ahora estos, ¿con qué contribuyen al corte? Con su BJ, porque él está en A y el zinc está en ¿quién? En B. Entonces, mira, todos los nodos que estén en B contribuyen con ¿quién? Con AJ. Todos los nodos que estén en B contribuyen con AJ. Todos los nodos que están en A contribuyen con ¿quién? Con BJ. Todos los nodos que están en A contribuyen con BJ. Y ahora, todos los nodos que tengan una de estas aristas en A y en B contribuyen con la penalización. Entonces echamos a andar esto, él me va a dar un corte, él nada más sabe dar cortes mínimos, pero resulta que ese corte mínimo
es el que minimiza esta función y resulta que nosotros nos dimos cuenta que es lo mismo, minimizar esa función es lo mismo que maximizar la original. Y lo que uno puede concluir es que hay gente que toma un chorro de café. ¿Por qué? Pues para que se les ocurran las cosas así, ¿no? No, a ver, vamos a segmentar imágenes. Red de flujo. Ahora sí, aquí. No, y entonces el corte AB nos va a devolver todos los píxeles que delimitan una imagen de la otra. O sea, ya en realidad no. Te va a decir quién está en el frente y quién está en el fondo. O sea, no te da las... Ah, ok. No te da las... ¿Cómo se llama? Los vectores delimitantes, bueno, todos los píxelitos. Que también los puedes obtener, no nada más ves quién está en A y quién está en B, que haya una relación de qué. De Corte vecindad, y ya que ellos van a ser tus fronteras. Pero lo que te da él es quién está en A y quién está en B. Quién es el frente y quién es el fondo. Sí. ¿Tenemos alguna manera de visualizar una red de flujo como una matriz de adyacencia, como veríamos en grafos dirigidos? Claro, güey, pues es esto. O sea, Se me ocurre, veo esto como muy rebuscado, entonces se me ocurre que hubiera una manera tipo álgebra lineal que nos permitiera hacer esto mejor. Como una manera de Transformaciones lineales o probablemente puedes tener formulaciones de los algoritmos con... Probablemente sí. Sí, o sea, pero todo eso son matrices. O sea, todo grafo es una matriz de adyacencia. O sea, lo puedes describir con una matriz de adyacencia. ¿Y cómo representaríamos, por ejemplo, las capacidades de una matriz de adyacencia? Pues nada más es el valor que está aquí. Ah, ok, sí. Y si quisieras darle capacidades y corte mínimo, capacidad y cota mínima, La matriz de... nada más tienes una matriz de capacidades y una matriz de cotas mínimas. Bueno, entonces al rato les dejo tarea de esto.